Estamos en una época en la cual el término pandemia es bastante famoso. Estamos en un canal donde ciertos días de la semana, ciertas temporadas, yo subo historias de terror. Bueno, en este caso les voy a contar una pequeña historia sobre cómo un virus comenzó en una aldea de cazadores y terminó convirtiéndose en la pandemia más grande en la historia moderna de la humanidad, superando incluso al actual COVID-19. Esta es la historia del VIH. De acuerdo, claro, con Jacques Pepin, autor del artículo Orígenes del SIDA, del paciente cero a la zona cero. Antes de comenzar, otro disclaimer. Pronto hablaré de los retrovirus como tal. Sin embargo, en esta ocasión me voy a tomar la molestia, y en muchas otras más por cierto, de hablar de los aspectos ecológicos de algunos virus que podemos tomar en cuenta para prevenir futuras pandemias y al mismo tiempo para comprender mejor los conceptos de la medicina de la conservación. Hay que entender, antes que nada, que el VIH está dividido en dos grupos principales, VIH1 y VIH2, siendo VIH1 el más diseminado, y este a su vez tiene otros grupos. Los principales son M, N, O y P, así como B. Cada uno de ellos con una importancia, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Si hacemos un análisis molecular importante de estos virus, nos daremos cuenta que principalmente el virus M tiene una alta relación con el virus de inmunodeficiencia del chimpancé, Pantroglodites troglodites. Este se localiza en las selvas del Congo y ahí es donde comienza nuestra historia. Para que pudiera darse este salto, tuvo que existir algún tipo de individuo que estuviera en contacto con estos simios. No es como la leyenda urbana, no fue un evento de zoofilia. Lo más probable es que fuese algo más sencillo, como lo es la cacería. Un cazador, todos aquellos que los conozcan, para alinear ya sea él o su esposa a la presa que capturaron, en este caso un chimpancé, posiblemente pudo haber tenido contacto hematológico, es decir, herirse y combinar su sangre con la del simio o permitir la entrada del virus a este, en lo cual, aprovechando alguna situación particular de las personas, pudo replicarse y comenzar la infección. Posiblemente en esta situación pasase de infección a enfermedad y se quedara en un punto muerto por muchísimo tiempo. Estamos hablando de que a nivel de reloj, por decirlo de alguna manera, o revisando en la línea temporal, estos primeros incidentes tenieron que haberse dado en el siglo XX, pero no a finales como normalmente pensamos, sino a principios, posiblemente entre la segunda y tercera década. En ese entonces también comienza a darse un par de procesos importantes alrededor del mundo, que son los que van a comenzar con el nacimiento de la pandemia como tal. Pero antes hay que aclarar algo. Si vemos bien esto, damos a entender que el M tiene un origen. Así que N, O, P, B, 2 y sus variaciones deben haber tenido otros orígenes, lo que nos está hablando de diferentes eventos en la historia en los cuales se dieron todos y cada uno de estos tipos o subtipos de virus. Y esto también nos habla de que entonces esta práctica o estas prácticas debieron haberse dado de manera muy frecuente en otras regiones. Y eso también explica por qué solo el grupo M está tan diseminado en el mundo, mientras que los otros se encuentran relegados a ciertas partes de África, Asia y algunos casos muy raros en América. Y aquí es donde entra el primer mundo. Los belgas y los franceses, interesados en formar colonias en estas partes de África, fundaron ciudades pequeñas en las cuales llegó a abundar la prostitución, de forma tal que el virus podía mantenerse como una constante, afectando seres humanos ya como VIH, pero aún así pues esto no podría ser suficiente para distribuir al virus a nivel mundial, y para eso entró en juego otra enfermedad de transmisión sexual, la sífilis, y para ser más exactos, su tratamiento. Lo que venían siendo la lepra,
la sífilis y la enfermedad del sueño eran un problema, y más en la Primera Guerra Mundial, donde los soldados no podían permitirse las bajas. Entonces comenzó una campaña masiva de tratamientos contra la sífilis. A diferencia de lo que ocurre hoy, con la mayoría de las enfermedades al menos, en ese entonces tenían que darse muchas sesiones muy repetidas del tratamiento con antibióticos, y como todavía no se conocían bien a los virus ni a las enfermedades que se transmitían por la vía hematógena, la gente se tomaba la molestia de reutilizar jeringas, agujas y equipo quirúrgico sin el lavado adecuado, lo cual permitió que el virus pudiese transmitirse con mayor facilidad. Esto no solo permitió la amplia distribución del VIH, sino que también permitió la de otros virus, como es el caso del virus de la hepatitis C, así como el de otra enfermedad autoinmune que es mucho menos conocida, como lo es el virus linfotrópico de células T humanas, el cual, dicho sea de paso, es otro retrovirus del que hablaremos después. Un evento similar se vio con el virus de inmunodeficiencia humana tipo 2 en Guinea Ecuatorial, donde se utilizaron otros tipos de tratamientos para la enfermedad del sueño y la tuberculosis. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este virus es mucho menos problemático que el virus de inmunodeficiencia humana 1 tipo M. Hasta ahora hemos hablado de eventos que ocurrieron en un pueblo lejano, quizás en una pequeña ciudad. Sin embargo, ya para los años 50 y 60, en Leopoldville habían casos de VIH, y de hecho, las dos muestras más importantes y más antiguas de VIH tipo M se localizan en la zona de Leopoldville, en el Congo. No solo eso, dicha ciudad es el sitio con mayor variabilidad genética del virus. ¿Esto qué nos quiere decir? Que las 9 subdivisiones del virus tipo M se localizan allí, así como muchas mutaciones y variaciones que dieron pie también a errores en la replicación. Debido a errores que se dieron a la hora del diagnóstico de sífilis, se volvió a realizar el proceso de inoculación masiva. A diferencia de lo que ocurría en pueblitos antes, aquí estamos hablando de personas que ya tenían contacto con el exterior, por lo cual este proceso dio pie a que se diese la primera explosión y distribución de lo que es el VIH por el mundo. Aparte de esto, hay que sumar un evento que se dio ya casi entrada la época en la que se dio a conocer al virus, y es que durante los 60s y 70s comenzó la descolonización del Congo de una manera tan desordenada y tan mal planificada que terminó en pobreza y en un éxodo masivo de individuos, así como también el intercambio sexual entre personas provenientes de zonas como Haití, contratadas por el gobierno estadounidense para realizar labores específicas en la zona. Esto permitió así que varias cepas del virus pudiesen viajar de África hacia el continente americano, y es debido al desenfreno sexual realizado en los 70s y 80s que comienza la distribución del virus de manera masiva por todo el mundo, siendo conocido así el caso número 1, el famoso paciente cero, en 1981, habiendo cobrado tanto el virus como la enfermedad SIDA como tal millones de vidas alrededor del mundo, el día de hoy, claro está. Ya a partir de este momento entran otros personajes o entran otras actividades que no voy a mencionar porque ya no tienen que ver con el origen del VIH, sino con su control o estudio, como Robert Gallo, Luc Montagnier, Stephen Cron, etc., así como Freddie Mercury, Magic Johnson, etc. En fin, esta es parte de esa pequeña historia de terror donde podemos ver cómo alterar un ecosistema sí puede derivar en una pandemia. Y bueno, espero que les haya gustado, denle like, comenten, no olviden suscribirse, hay muchos temas aquí de los que vamos a hablar de manera muy seguida. Y pues nada más, hasta la próxima.